Pues nos fue muy bien, fue una reunión muy benéfica para los dos pueblos, las dos naciones, agradable, muy buena reunión. Es fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos, con Canadá, para desarrollar el tratado económico, comercial, otros temas que tienen que ver con la migración. Hay coincidencias plenas. Fue muy buena reunión con la vicepresidenta Kamala Harris. Fue tan buena que le dije presidente, me camuqué. Ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. A lo mejor en eso tienen un poco de razón. No soy infalible, pero fue muy buena reunión. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad nuevamente. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de NP Noticias de la tarde. Muchísimas gracias, amigos, por la enorme oportunidad de vernos aquí en este viernes ya de fin de semana. Gracias, de verdad es un placer. Viernes 11 de junio del año 2021. Con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Y como siempre lo sabe usted, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. La visita de Kamala Harris a nuestro país trajo varias lecturas, varias declaraciones del presidente de la República, de la propia Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Pues el tema de migración, que fue el tema que trató con Guatemala y con López Obrador aquí en el país, pues deja buenas intenciones y para muchos absolutamente nada, porque vino y se fue. Solo habló de migración, según se había dicho por parte del presidente López Obrador, que había dicho que había sido una muy bonita reunión, que la pasaron felices, hasta contaron chistes, pero que al final de cuentas pues hay algo más que sucedió en toda esta visita, esta gira que no duró absolutamente nada. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que se deben de mejorar las condiciones y atender las necesidades de la población para evitar que la población tenga que salir de su país. En esta reunión que tuvo en México, la primera reunión, para ser exactos, Kamala aseguró que se debe de atacar de raíz las causas de migración en Centroamérica y México, ya que las condiciones obligan a la población a moverse hacia el extranjero. La crisis en la frontera en una gran parte proviene de los problemas en estos países, dijo la vicepresidenta. No puedo decirlo con certeza, pero casi todas las personas no quieren irse de sus países, y cuando lo hacen es porque huyen del peligro o no pueden satisfacer sus necesidades. México es el claro ejemplo de eso. Un presidente que, al igual que los anteriores, no ha podido realmente cambiar y mejorar las condiciones de los más pobres, de los más necesitados, de la gente que busca vivir mejor. Y ante ello,
pues migran hacia los Estados Unidos. La gran ventaja en nuestro país es que pues prácticamente nosotros nos movemos libremente en nuestro propio territorio. Nadie nos puede detener hasta llegar a la frontera, donde se ha recrudecido la vigilancia. E incluso este gobierno, el de Joe Biden, está regresando, así como lo oye usted, o deportando a más migrantes que el propio Donald Trump. Sí, así como usted lo oye. Si usted recuerda, Donald Trump fue muy duro con el tema migratorio, obligó a México, a este presidente que se llama López Obrador, que según había dicho que tenía una gran dignidad y que no se dejaría, como lo había hecho Peña Nieto, que defendería a este país. Pues bueno, este país, en manos ya hoy de López Obrador, ha sido severamente pisoteado, porque Donald Trump incluso obligó a México a mover a la Guardia Nacional por toda su frontera para impedir la entrada de extranjeros a su país. Extranjeros, entre ellos nosotros, aunque somos sus vecinos y dependemos muchísimo de la economía de Estados Unidos. Miles y miles de millones de pesos entran cada año, mensualmente, de nuestros paisanos que ayudan a esta economía tan deteriorada y que el actual presidente pues no ha podido cumplir la promesa de mejorar las condiciones de los migrantes. Y recordamos que en campaña dijo que nunca más un mexicano tendría que irse. Esto pues prácticamente no lo ha cumplido. Dice Kamala Harris, lo dijo prácticamente, o mandó el mensaje de que ya no vayan a los Estados Unidos porque prácticamente los vamos a regresar. En mayo, la patrulla fronteriza arrestó a 180.034 migrantes, el mayor número mensual desde el año 2000. Hubo, desde luego, ahí detalles de que hubo, valga la redundancia, en cantidad, hubo menores no acompañados, pero pues la verdad, Donald Trump dejó una medida migratoria muy severa, la medida de emergencia llamada Título 42, y pues la administración de Joe Biden sigue utilizando esta medida de emergencia y que permite al gobierno de Estados Unidos expulsar a la mayoría de quienes entran. De hecho, los números de mayo señalan que la mayoría fueron arrestados bajo esa norma. Así que no se confíe usted de Joe Biden. No hay que pensar que es una alma de Dios, porque no es así. Y bueno, todos tienen su derecho de proteger sus fronteras. Es algo que está contemplado por todos los países, ¿no? Pero bueno, el presidente había dicho que la visita de Kamala había sido nada más para hablar del tema de migración, y pues hoy sabemos que eso no ha sido nada más el tema. Hay otros temas que tienen que ver con la forma de gobernar de este presidente, de López Obrador, porque posteriormente, usted lo sabe, se supo pues que Kamala Harris dio una entrevista, y en esa entrevista la vicepresidenta indicó que Estados Unidos quiere asegurarse de que haya prensa independiente y que las ONGs o organismos no gubernamentales puedan hacer o seguir realizando su trabajo sin presión y sin represión, desde luego, ¿no? ¿Y por qué? Porque este presidente, usted lo sabe, ha arremetido contra todos aquellos que no piensen igual que él, o contra todos aquellos que no apoyen su forma de gobierno, una forma de gobierno que no tiene ni pies ni cabeza, una mal llamada cuarta transformación que absolutamente no tiene nada de transformación.
y los organismos no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción, que lleva a cabo investigaciones en este tema, han sido denostados una y otra vez por Andrés Manuel López Obrador, como lo es la prensa también en nuestro país. Una y otra vez, sin que nadie, absolutamente nadie, pueda hacer algo al respecto, porque este señor utiliza a la fuerza del Estado. Estos organismos no gubernamentales le ponen un contrapeso a la vida pública, porque dan a conocer a través de investigaciones actos deshonestos o actos de corrupción. Estados Unidos apoya a estos organismos porque para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. Así que López Obrador, que había negado prácticamente que se hubiese tratado otro tema, tuvo que tragarse sus palabras, porque Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, aseguró en una entrevista que durante sus reuniones en esta semana con los presidentes de México y Guatemala, les pidió que dejen hacer su trabajo sin obstáculos a las organizaciones no gubernamentales y a la prensa de sus países. Este es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia, un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONGs, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro, dijo Kamala Harris. Así que la vicepresidenta sí trató este tema, que quiso minimizar o ignorar el gobierno de López Obrador, y la verdad es que se vieron muy mal. Ojalá y este tema pues siga siendo un tema que permee y que siga estando presente en nuestro país, porque estos organismos son los que nos permiten observar lo que está sucediendo con los funcionarios públicos. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta organización fue la que llevó o le dio seguimiento a la investigación que tiene que ver con el caso Odebrecht, en donde está inmiscuido Emilio Lozoya y otros funcionarios más, así como el caso de la estafa maestra que tiene en la cárcel a Rosario Robles. Y esto, hay que decirlo, le sirvió de bandera política también al propio López Obrador cuando anduvo en campaña, pero que desgraciadamente o desafortunadamente para Mexicanos contra la Corrupción, el dar a conocer también actos de corrupción en este gobierno de López Obrador le ha sido adverso, o le ha venido mal al gobierno, que lo ha atacado o ha atacado a esta organización constantemente, diciendo que son adversarios, diciendo que son maiciados, diciendo que son conservadores, diciendo que son manipulados por los partidos conservadores para atacar a su gobierno. Y hoy se sabe que estas organizaciones, que son financiadas por Estados Unidos, pues lo hacen con el propósito de transparentar la vida pública. Incluso usted recordará que López Obrador mandó una carta diplomática a los Estados Unidos, o una nota diplomática a los Estados Unidos, donde les pedía o les exigía que dejaran de apoyar a estas organizaciones. Estados Unidos respondió que para ellos lo de la corrupción era un tema de seguridad nacional. Digo, para que lo tenga usted en contexto, ¿no? Porque luego se nos olvida este tema, pero así fue. Así sucedió lo de López Obrador y Kamala Harris en esta visita ráfaga, que pues prácticamente el presidente López Obrador pues ha quedado muy mal, porque pues ha salido a la luz pública que Kamala Harris le dio prácticamente un jalón de orejas. Que lo vaya a cumplir López Obrador, o que respete la vida institucional de nuestro país, nosotros lo dudamos. Tenemos un presidente totalmente en una ruta que cada día se acerca más al autoritarismo, y es un presidente que acumula demasiado poder, cosa que realmente él en el pasado pues criticaba demasiado, ¿no? Y que desafortunadamente pues ahora se ha convertido en todo lo contrario. Quien no está con él, está contra él y es su enemigo. En fin, las elecciones pasadas le dieron a él una gran confianza nuevamente
la gente confía en su gobierno, pero también es importante decirlo que hubo una disminución para poder llevar a cabo algunas reformas constitucionales a nuestra Carta Magna. Y aunque es cierto que todavía conservan, digamos, con sus aliados la mayoría absoluta o la mayoría simple, que es tener 251 diputados, lo cierto es que hubo también un balance en donde la mayoría calificada, que consiste en tener 2/3 partes de los diputados para llevar a cabo reformas constitucionales, pues ya no lo tiene y va a tener que pactar con algunas otras fracciones parlamentarias o con algunos otros grupos políticos al interior de diputados o de los diputados en el Congreso Federal, pactar con los partidos políticos o pactar con los diputados que desde luego no se mandan solos y llegaron ahí por disposición o por elección de los ciudadanos, pero que fueron propuestos por los partidos políticos. ¿Cuántos diputados necesita López Obrador para llevar a cabo reformas constitucionales? Porque no hay que olvidar que el tema tiene que ver con las modificaciones a las leyes reglamentarias que el año pasado llevó a cabo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados de distrito en materia administrativa y de competencia económica le dieron para atrás a dichas modificaciones o iniciativas que limitan la participación de la iniciativa privada mexicana y extranjera, por ejemplo, en el sistema eléctrico o en el sistema de hidrocarburos. Todos estos energéticos que se van a explotar o con los que se produce energía, a través de esta iniciativa buscaba dejarlos a un lado para entregarle el control absoluto, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad o a Petróleos Mexicanos. Esto ya no pasó, hubo suspensiones definitivas a este tema, pero esto que yo le estoy diciendo lo puede hacer con una mayoría absoluta o simple, como le llaman por ahí, creo, mayoría absoluta que se necesita tener 251 diputados, lo pudo hacer, lo hizo, pero que no alcanzó a llevar a cabo reformas constitucionales, porque las reformas constitucionales tienen que ver aquellas que modifican o derogan, abrogan artículos constitucionales, reformas constitucionales que también tienen que pasar por los congresos y que, bueno, eran frenados en los congresos estatales. Yo creo que incluso usted recordará que el año pasado no se atrevió a llevar a cabo ninguna reforma porque no le alcanzaba. Ahora tampoco le alcanza. Pero hay un tema muy importante que tiene que ver con un partido político que es el Partido Verde. Aquel partido que López Obrador insultó diciéndoles corruptos y cínicos. Bueno, este partido hoy, el Partido Ecologista de México, el Partido Verde, pues que la ciudadanía los ha acusado de oportunistas o incongruentes, pues este partido definirá el balance de poder en la Cámara de Diputados tras las históricas elecciones intermedias del pasado domingo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el presidente de la República requiere de este partido para poder llevar a cabo reformas constitucionales, no solamente cambios a la ley, como lo que hizo el año pasado con lo de la reforma energética y lo de hidrocarburos. Con una mayoría calificada, 2/3 partes del Congreso, algo así como 334 diputados federales, le permitirían llevar a cabo estas reformas constitucionales. Y si bien es cierto, también le alcanza para hacerlo con algunos otros partidos en cuanto a iniciativas de ley o modificaciones a las leyes de
leyes reglamentarias en materia energética o de hidrocarburos o de cualquier otra, puede utilizar al PT, por ejemplo, para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Va a requerir del Partido Verde Ecologista de México. Este partido que fue señalado por López Obrador de corruptos y de cínicos, hoy los necesita. Y ahí está la incongruencia, ¿no? De cómo un presidente, tanto que criticó a estos partidos, hoy prácticamente les está besando los zapatos, porque los va a necesitar. Y además, no hay que olvidar que en las pasadas elecciones también aumentó el número de congresos locales a favor de Morena. Y si no mal recuerdo, tiene 19 congresos o 17 congresos con los que les permitiría fácilmente llevar a cabo las reformas constitucionales que él quisiera. Desde luego, estas reformas habría que analizarlas a profundidad, porque de por sí estamos atravesando un momento económico difícil y habría que analizarlo, y lo tienen que analizar los estudiosos del tema económico y de inversiones en nuestro país, porque igual y las condiciones para la inversión en nuestro país pues no sean las más adecuadas si se llevan a cabo reformas que atemoricen a aquellos inversionistas que quieran venir o que quieran traer su dinero a México. Pero de entrada le digo que el Partido Verde se constituye como la balanza para llevar a cabo el presidente sus reformas constitucionales, que seguramente lo hará. Seguramente lo hará. ¿Cuánto le va a costar todo esto al país? Ya lo estaremos viendo, porque recuerde usted que el Partido Verde es un partido que es aliado de los intereses económicos, que le den más poder. Y no dude usted que seguramente, como lo vimos en el caso de Peña Nieto, ya vamos a ver algunos de los militantes de altura o de la cúpula de este partido que van a empezar a ocupar cargos dentro del gobierno de López Obrador, como sucedió con Peña Nieto. Usted lo recordará, ¿no? Bueno, el Partido Verde obtuvo entre 40 y 48 diputados federales, según el conteo preliminar del INE, gracias a una alianza con el gobierno de López Obrador, que ahora dice va a revalorar. Tanto también que le ha tirado al PRI, que seguramente también va a buscar al PRI. Y no pasa nada, porque al final de cuentas estamos en un país donde se tienen que buscar las negociaciones y los acuerdos para alcanzar los objetivos. Pero estamos hablando de un presidente que rechazó todo eso, pues, ¿no? Y ahora, pues prácticamente tendrá que ir a suplicar y a pedirles que lo ayuden para llevar a cabo sus reformas. Si el PRI se presta a esto, pues prácticamente ya estaríamos hablando de la desaparición de este partido político que de por sí quedó prácticamente en los suelos, ¿no? Así que vamos a ver, pero hay algo muy importante que no hay que olvidar. Tras las elecciones que tuvimos ahora el 6 de junio, Morena perdió la mayoría absoluta del Congreso. Estamos hablando de 251 de 500 diputados. Al pasar prácticamente, el año pasado tenía 253 escaños, a un estimado de entre 190 y 203. Si se da cuenta, no le alcanza, ni siquiera para la mayoría simple, pero ahí tiene, por ejemplo, al PT, ¿no? Se da cuenta. Y con eso a lo mejor igual y lo logra sacar con algunos otros votos por ahí, a lo mejor de otros partidos políticos que seguramente se van a vender, ¿no? Y esto seguramente puede quedar Morena entre 190 y 203 según el ajuste de representación proporcional que se vaya dando, porque acuérdese usted que hay que sumarle a los de representación proporcional, no hay que olvidarlo. Desde luego necesita a sus aliados del PT, también de izquierda,
que obtendría entre 35 y 41 escaños. O sea, apenas alcanzaría esa mayoría absoluta o mayoría simple, como le llaman también. Se sumarían además entonces los del Partido Verde, que oscilan, repito, entre 40 y 48, para conseguir la mayoría que le permita aprobar sin contratiempo reformas legales sin ningún problema. Porque fíjese usted o reformas al presupuesto, desde luego, pero por ejemplo ahorita en lo que va a entrar esta legislatura, donde se va a tocar el tema del proyecto de presupuesto de ingresos y de egresos, no tendría ningún problema. Con esto suma 251 con los del PT. Pero para una reforma constitucional requiere de 334, si no me equivoco, diputados. Y el Partido Verde va a tener entre 40 y 48. Y si usted le suma a los del Partido del Trabajo, y si suponemos que tendría, digamos, el Partido Morena 253, 260 diputados, hasta ahí puedes llevar a cabo algunas iniciativas de ley. Pero si le suma usted a los del Trabajo y le suma usted a los del Partido Verde, entonces sí podría alcanzar la mayoría calificada de 2/3 partes para llevar a cabo reformas constitucionales. Ahí está el tema, y el fiel de la balanza va a ser el Partido Ecologista de México. El Partido Verde, pues, un aliado oportunista. Y y entonces, pues, hay que estar muy alertas, porque tenemos un presidente 100% político, no lo podemos negar. Un presidente que entiende muy bien el sentir del pueblo y que se aprovecha de ello, aunque en la práctica tengamos, pues, no un gobierno como quisiéramos, ¿no? Porque la pobreza sigue aumentando, el número de pobres que engrosa las filas de la pobreza en nuestro país aumentó entre 10 y 12 millones de mexicanos, y entonces tendremos que estar muy atentos, porque si bien es cierto, repito, el presidente pues no es un presidente digamos alejado de lo que sucede diariamente en el país, y en donde diariamente también utiliza la máxima tribuna con todo el poder del Estado para estar fustigando, para estar denostando, para estar dividiendo al país, pues mantiene polarizado a gran parte del territorio nacional y mantiene una clientela electoral en base a los programas sociales y en base a becas y apoyos del gobierno federal, que proviene del dinero de usted y mío, para mantener a una base social que le pueda seguir dando el poder, como sucedió en esta pasada elección, donde la gran mayoría de los ciudadanos dijeron: vamos a seguir ayudando al presidente porque nos van a quitar los programas sociales si llegan otros partidos políticos, cosa que no iba a suceder. Pero bueno, tanto dañó el PRI, el PAN o cualquier otro partido a este país, que todo lo que diga López Obrador le creen. Así que hay que estar muy atentos a todo esto, amigos cibernautas. Esta ola que no se ha detenido desde el 2018 replantea muchas cosas, reposiciona a varios partidos políticos dentro de la Cámara. Si bien es cierto, no le da la mayoría absoluta, pero tiene para negociar y encontrar acuerdos con los otros diputados de otros partidos políticos, porque, repito, López Obrador es un hombre 100% político. Y esta elección nos deja una gran lección también, valga la redundancia, en el estado de Veracruz, que aún no teniendo un buen gobernante como Cuitláhuac García, la gente también salió a darle nuevamente la confianza a diputados, a presidentes municipales y a diputados federales, que en muchos de los casos buscaron su reelección y lo consiguieron. Estamos hablando de aproximadamente entre 80 y 90 municipios de aquí, de Veracruz, que fueron ganados por Morena, y otros tantos en alianza.
Y tenemos también a diputadas federales y diputados federales que sin pedir licencia volvieron a competir y ganaron. De hecho, se habla de 18, de 20 diputaciones federales. No sé, por ahí tengo el dato exacto, espero que me lo envíen. Pero diputados federales, arriba de 15, 16, 17 diputados, se los llevó Morena y sus aliados. Diputados federales, de 20. De diputados locales, de 30 diputados locales, 25, 26 fueron para Morena y sus aliados. Más aparte de lo que les van a dar como de representación proporcional. Con una mayoría, pues prácticamente calificada. Porque si son 20 diputados de representación proporcional y 30 de mayoría relativa, y se llevaron 20 y tantos, 24, 25 diputaciones locales, los de Morena y sus aliados, imagínense cuántos diputados locales, 26 locales, imagínense usted, ¿cuántos plurinominales le van a tocar a Morena? Cuando menos unos 5 o 6. Y entonces tendría ya 33, 34 diputados que le da para llevar a cabo cualquier reforma, al menos aquí en el estado de Veracruz. Para que se dé cuenta usted cómo la gente salió a darle la confianza. La gente no se fijó si estaban realizando un mal gobierno, un buen gobierno. La gente dijo, vamos a votar por Morena porque hay que ayudar al presidente López Obrador. Pero tenemos gobiernos locales como en Coatzacoalcos, donde ha habido un desaseo financiero enorme, donde Víctor Manuel Carranza Rosaldo no ha sabido comprobar ni demostrar más de 1,500 millones de pesos anuales que llegan a este municipio para estar totalmente abandonado y no se conoce obra pública importante. Eso sin contar otros 1,000 millones de pesos de los recursos federales. Coatzacoalcos es uno de los municipios, es el segundo, si no me equivoco, que más recursos recibe. Y aquí en Coatzacoalcos estamos totalmente abandonados porque ha habido mucho desvío y mucha corrupción. Y el nuevo presidente municipal, que se llama Amado Cruz Malpica, seguramente también va a llegar a tapar la enorme corrupción que hoy existe en Coatzacoalcos. No va a haber un cambio, pero la gente no se fijó. La gente no se dio cuenta o no quiso darse cuenta que este gobierno está manchado por la corrupción. Calles deterioradas, mucha inseguridad, familias desintegradas, secuestros, ejecuciones, homicidios, robos, asaltos, extorsiones, cobros de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Calles abandonadas, como nunca en la historia vimos en esta campaña, las calles abandonadas, colonias abandonadas, a pesar de la enorme cantidad de dinero que se maneja en este municipio. Minatitlán, otro municipio hundido en la miseria, gobernado también por Morena, un presidente municipal acusado y señalado por los propios regidores de corrupto y de desvío de recursos, le refrendó a Morena la confianza y ganó una señora que como legisladora, Carmen Medel, pasó de noche en el Congreso y ganó la presidencia municipal. Pues, ¿qué les pasa a los ciudadanos cuando todos los días se quejaban de que sus calles estaban en el abandono y había muy mala obra pública? Pero ahí están los resultados y eso no lo podemos ocultar. Los ciudadanos pareciera ser que no reflexionaron el voto y simple y sencillamente dijeron, vamos a ayudar a López Obrador, y votaron por Morena sin darse cuenta que con eso también se hundían. En fin, por eso dicen por ahí que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿No? Ya le entregaron constancia a los alcaldes electos de la zona sur. En Aguadulce le entregaron a Noé Castillo, aquí a Amado Cruz, en Minatitlán a Carmen Medel, en Nanchital a la señora Esmeralda Mora, son de Morena, y otros municipios más. Los únicos rescatables de la alianza PRI-PAN-PRD fue el de Boloacán con Omar Ricardes, el de Cozoleacaque con Ponciano Vázquez,
allá en Acayucan con Paloma Rodríguez, y así unos que otros municipios, pero hubo muchos aquí en la zona sur que se les quedó a Morena, y los más importantes, Coatzacoalcos y Minatitlán, que están totalmente abandonados. Los ciudadanos tendrán que analizar, no sé por qué, pero tengo la impresión que los ciudadanos no analizan el voto, ¿no? Otros países, y no es porque no quieran analizarlo, yo creo que simple y sencillamente los ciudadanos siempre se van con el partido político. Este año era una elección en la que se buscaba analizar los perfiles de cada uno de los candidatos. Decían, no votes por el partido, vota por la persona. Fíjate qué clase de persona es. La gente no. Y mire, créame, que no hay trabajo legislativo en el estado de Veracruz. No hay trabajo legislativo ni de Tania Cruz Santos aquí en Coatzacoalcos, ni de Amado Cruz Malpica, que hoy ganó la presidencia municipal, pero que fue diputado local 2 veces, ni de la senadora Claudia Valderas, que está desaparecida de Coatzacoalcos, porque allí en Coatzacoalcos tenemos a 2 senadoras. Claudia Valderas, de Morena desde luego, y Rocío Nale, esta señora aprendiz de cacique cínica, que únicamente ha destruido a Coatzacoalcos, y que deberíamos de sentirnos orgullosos porque hoy es secretaria de Energía, pero que únicamente le interesa conservar el poder sin fijarse en lo que hacen los presidentes municipales. Al menos el de Coatzacoalcos ha sido un fracaso, y repito, los ciudadanos votaron otra vez por Morena. Y así tenemos el municipio de Minatitlán, que es uno de los más importantes, también zona petrolera, abandonado. Usted fuera a Minatitlán, encontraría las calles destrozadas, el centro de la ciudad. Están arreglando el centro de la ciudad, la calle Lerdo, allá en Minatitlán. Dijeron que iban a durar 2 meses para terminarlas. Ya casi van 5 meses y no han terminado. El comercio está abandonado, destruido. Y aún así Morena, la gente confió en Morena y le dio su voto. Calles en donde los drenajes se desbordan por las calles, y votaron por Morena. Créame, es tiempo de analizar y de pensar qué clase de gobierno es el que queremos. Porque incluso los anuncios fantoches que nos hace el gobernador Cuitláhuac García, ya nadie se los cree. Ahí está ahora en su visita que hizo aquí a Coatzacoalcos, habló de que va a haber una inversión de más de 4,000 millones de pesos aquí en Coatzacoalcos, que va a haber una cementera, que va a haber una cervecera, así como la de Constellation Brand allá en Baja California, que fue cancelada a mano alzada, ¿no? Porque los ciudadanos no lo querían, pero aquí no, aquí va a ver que no hay ningún problema. Pero ¿sabe qué? Ese no es el problema. El problema es que con el cuento del corredor interoceánico constantemente nos dicen que ahora sí vienen inversiones y no hay absolutamente nada para Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué creemos en un gobierno que no cumple? Desafortunadamente, creo que estamos atravesando un mal momento, porque anuncios van y anuncios vienen, y simple y sencillamente no hay nada para Coatzacoalcos. Empresarios nacionales y extranjeros, dice Cuitláhuac García, se han mostrado interesados en invertir en los polos de bienestar asentados en el municipio de Coatzacoalcos. Para los próximos 2 años, escuche usted muy bien, usted se va a acordar porque se lo estamos diciendo aquí, como ha sucedido con el corredor interoceánico, 2 años y no ha pasado nada. Vamos para 3 años. Anuncios y más anuncios y no hay nada, ¿eh? Para los próximos 2 años, dice Cuitláhuac García, se podrían invertir 4,000 millones de dólares en esta ciudad.
Se trabaja en una estrategia para la atracción de inversiones a la zona que ayuden al crecimiento económico y comercial de la región. Sí, pero vamos a suponer que sí sea cierto. Tenemos un gravísimo problema con el tema de la inseguridad. ¿Quién quiere venir por acá? Imagínese usted. Si se están yendo los inversionistas, las familias se están yendo. O sea, ¿quién va a venir por acá a invertir cuando no se les brinda la seguridad a sus inversiones o a su dinero? El presidente de la República, López Obrador, una y otra vez ha venido a decir que el corredor interoceánico es una realidad. ¿Sabe qué? Le anuncio de una vez para que usted lo sepa. Va a terminar este sexenio y el corredor interoceánico no será una realidad, como no lo fue en el gobierno de Peña Nieto, como no lo ha sido en los gobiernos o sexenios pasados. Esa es nuestra triste realidad y debemos de aceptarlo. 4,000 millones de pesos anuncian inversiones Cuitláhuac García, una cervecera, una cementera. Se trabaja en estrategias para atraer inversiones, más de 2,000 empleos. Pero ¿sabe qué? Usted se va a acordar de lo que le estoy diciendo. No va a haber absolutamente nada de esto. Ayer estuvo el gobernador por acá, pues vino a ver lo del corredor interoceánico, hacerse pato como se dice coloquialmente, ¿no? En esta visita que estuvo por acá, pues prácticamente pues vino a hacer este anuncio de las grandes inversiones, pero sabe, hasta hoy no hemos visto claro. Hay un proyecto transísmico, sí, pero hasta hoy no se ha formalizado como debe de ser. Dice el gobernador que se ha reunido con empresarios que incluso estaban en otros territorios del país. Mangos van a querer venir por acá, eso no van a venir habiendo tanta inseguridad para nada. Y como ya vieron las enormes oportunidades que hay por acá, pues nos pidieron una entrevista, dice Cuitláhuac García, ¿no? Les ofrecimos las oportunidades y seleccionaron Coatzacoalcos. Mire, deseamos de todo corazón que sea una realidad, sinceramente. Pero sabe, tantas cosas nos han pasado que seguramente esto será otra jalada más de este gobierno. ¿Cuánto tiempo hemos estado batallando para que Coatzacoalcos resurja? Pero hasta hoy no ha dado ningún resultado. Nuestro malecón abandonado, las casas en venta abandonadas, familias enteras fuera de aquí, familias desintegradas. Ese es el Coatzacoalcos hoy. De Minatitlán, ¿para qué le cuento? Otra desgracia, ¿no? Entonces, pues sinceramente, hay muchas cosas que suceden en esta ciudad que el gobierno pues no ha podido cumplir, que el gobierno no ha sabido aterrizar como debe de ser, y pues desafortunadamente hay que decirlo, estamos hablando en el vacío cuando anuncian inversiones que para nada hasta hoy se vuelvan realidad. Lamentable, amigos cibernautas. Bueno, oiga, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos han dado de acompañarlos y de platicar con ustedes un ratito. La verdad nos da mucho gusto, ya retomando bien ya nuestras actividades. Vamos a tratar de mejorar un poco. Sinceramente se requiere mejorar y de innovar. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de mejorar en muchos temas y esperamos seguir contando con ustedes. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Gracias por la oportunidad de haber estado con nosotros
sígase cuidando porque la pandemia no ha terminado, ¿eh? Que tengan ustedes un excelente viernes, un excelente fin de semana. Nos estaremos viendo y escuchando en nuestro siguiente programa, en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto.